Luego de ese encuentro maravilloso que tuvo Jacob con su hermano Esaú, donde el Señor preservó su vida, Jacob atravesó el río Jordán y llegó a donde tenía resuelto. Él se asentó cerca a un lugar llamado Siquem, que está en la tierra de Canaán. Así quedó entonces contestada la oración del Señor que el patriarca había elevado en Betel, para pedirle que le ayudara a volver en paz a su propio país. Ahora se encontraba en su propio país y lo que más deseaba era la paz. Durante algún tiempo, Jacob habitó el valle llamado el Valle de Siquem, y fue justamente allí donde Abraham, más de 100 años atrás, había establecido su primer campamento y había erigido su primer altar en la tierra de la promisión. Por lo tanto, entonces Jacob compró una parte del campo donde tendió su tienda de la mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de moneda. Allí entonces se estableció Jacob, y ante él se congregaban los miembros de la familia para el sacrificio de la mañana y de la noche. Fue en ese mismo lugar donde 17 siglos más tarde el Salvador Jesucristo estuvo allí. Por lo tanto, mientras estaba allí Jacob, en ese lugar viviendo, ocurrió algo terrible. La estadía de Jacob y de sus hijos en Siquem terminó en violencia y en derramamiento de sangre. La única hija de la familia, porque había tenido 12 hijos, su única hija llamada Dina, fue deshonrada y afligida en ese lugar. Por lo tanto, los hermanos, 2 de ellos, se convirtieron en reos de asesinato por la venganza de lo perpetrado a su hermana. Una ciudad entera fue víctima de la matanza y de la ruina, en represalia de lo que al margen de la ley hicieron estos jóvenes en un momento de arrebato. Dice el relato bíblico que la hija de Jacob salió a ver las hijas del país, aventurándose así a entrar en relación con los impíos. No nos está diciendo que no podamos nosotros tener conversaciones con los impíos y que podamos establecer cierto tipo de relación. Pero lo que se refiere el texto aquí, cuando dice salió a ver las hijas del país, significa que fue donde ellas a plantear relaciones con ellas, a hacer vida social con ellas, a intimidar con ellas, a seguir los pasos y la cultura de estas personas. El que busca placer entre los que no temen a Dios necesariamente se coloca en el terreno de Satanás y provoca sus tentaciones. Tristemente, a esta niña haberse llegado a algunas amigas impías a establecer relación de sociedad, le empezó a gustar lo que esta gente hacía. Y aquí estuvo el error. Como cristianos no podemos nosotros entrar en las costumbres y compartir los hábitos de las personas que no creen en Dios, que tienen un concepto completamente diferente de lo que es una santidad diaria y una entrega de la vida al Señor. No podemos evitar que vivamos en este mundo. No podemos evitar que hagamos cosas que este mundo tiene por hacer en la sociedad. Pero lo que sí podemos evitar es entrar en relaciones sociales y en hacer parte de las actividades que hacen los llamados mundanos que no creen en Cristo Jesús. Por lo tanto, el que busca placer entre los que no temen a Dios se coloca inmediatamente en el terreno de Satanás y entonces provoca sus tentaciones. Es ahí entonces cuando esta niña es deshonrada y sus hermanos, que decidieron tomar la venganza por sus manos, motivó a un
pecado todavía aún más grande y más terrible. Ellos, Simeón y Leví, habían ocultado cuidadosamente las intenciones que tenían a su padre Jacob. Por lo tanto, no le dijeron que querían hacer venganza, pero estaban muy heridos en su corazón por lo que le habían hecho a su hermana. Por lo tanto, cuando hicieron esto, trajeron aún más tristeza a la vida de Jacob, no solamente por la deshonra de su hija, sino por lo que estos hombres hicieron, sus hijos. Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de aquella tierra. Y teniendo yo pocos hombres, entonces querrán destruirme. Esas fueron las palabras de Jacob. Por lo tanto, el dolor y la aversión con que miraban el hecho sangriento cometido por sus hijos se manifiesta entonces en las palabras que él hace. Y recordemos que en su lecho de muerte, algunos años más adelante, lo encontramos en Génesis 49. Jacob le recordó a sus hijos casi 50 años más tarde, en su lecho de muerte, lo que ellos habían hecho en ese momento, que entristeció profundamente su vida. Jacob creyó que había motivo entonces para humillarse profundamente. La crueldad y la falsía se manifestaban tristemente en el carácter de sus hijos, y eso entristeció la vida de Jacob. A pesar de que podemos tener una relación con el Señor, no podemos descuidar lo que ocurre de puertas adentro en nuestra casa. No podemos enfocarnos en nuestra relación íntima con el Señor personal solamente, sino que tenemos que velar por lo que las personas que viven en nuestro hogar también tienen como creencia, también tienen como principio fundamental de la vida. Y parece ser que en cuanto a eso, tristemente, Jacob tuvo descuido. Sus hijos no heredaron su carácter. Sus hijos fueron el producto de todas esas inquinas y querellas que tenían sus dos esposas durante tanto tiempo, que hizo crecer en sus hijos ese tipo de carácter que no es más que la consecuencia de un error tras otro error. Antes de cometer algo, antes de hacer algo, siempre debemos buscar la bendición del Señor. Siempre debemos colocar nuestros planes en sus manos y pedirle no solamente dirección, sino sabiduría para hacer lo que debemos hacer. De ahí entonces lo importante que es que antes de tomar una decisión de nuestra vida, antes de seguir este plan o aquel otro, debemos invocar la presencia de Dios y decirle a Él, implorarle de corazón, con corazón humilde, que dirija nuestros pasos y permita que sea su voluntad la que determine nuestra vida. Que el Señor les bendiga.